8 de la mañana con 25 minutos, como todos los jueves. Te lo cuento facilito, no yo, Paola del Carpio ya nos acompaña aquí en nuestros estudios del matinal para hablar un poquito de cómo va la informalidad laboral en nuestro país, cómo van esas cifras, cómo nos afectan. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, Alicia. Bueno, este es un tema recurrente que siempre tenemos escuchando el tema de la informalidad laboral en el país. Lo cierto es que afecta al 72% de los trabajadores peruanos, ¿no? Más de 7 de cada 10 trabajadores trabajan en la informalidad. ¿Qué significa trabajar en la informalidad? No tengo un contrato, no tengo acceso a derechos laborales, necesariamente en vacaciones pagadas, por ejemplo. O, bueno, si pierdo el trabajo también no tengo una CTS que me respalde. Es muy difícil. Ahora muchas personas viviendo el día a día. Claro, ahora en esta época del año, Paola, pues todo el mundo está esperando que la gratificación, que el aguinaldo por Navidad, el 70%, o sea, 7 de cada 10 peruanos no van a recibir nada de esto. No, o bueno, no tienen que recibirlo legalmente porque no están sujetos a eso, ¿no? Algunos en el sector informal ofrecen algún aguinaldo o cosas así, pero no es un regalo. No están sometiéndose a lo que la ley efectivamente les dice que deben hacer, ¿no? Y eso desprotege mucho a las personas. Entonces, detrás de esto hay múltiples problemas que tiene nuestro país hace muchos años, pero vamos a ver, las regiones en verdad en este caso son las ciudades con mayores niveles de informalidad, que están por encima del 70%, también son Tacna y Quitos, con 72%, bueno, cerca del promedio, pero lo supera, es el promedio nacional, pero esto es de principales ciudades, ¿no? Al ser principales ciudades uno espera que la informalidad sea un poquito menor, pero no, es bastante elevada. En la ciudad de Ayacucho con casi 74% y Pucallpa con 74.2%, ¿no? Y algo que hay que decir es que incluso en las regiones donde se supone que están los mejores niveles de informalidad, por ejemplo Arequipa y Moquegua, no baja del 57%. Entonces definitivamente es un problema que está en todo el país. ¿Y tienes la cifra de Lima, de la capital? Lima está en casi 60 por ahí, ¿no? Igual también es bastante elevado, sí. Para la oportunidad laboral. Entonces, los sectores, quiero resaltar el sector primario, ¿qué es primario? Es agricultura, ganadería, está incluida la minería, pero en términos laborales es un sector más chiquito. La agricultura tiene un nivel de informalidad de más del 90%, ¿no? Y ahí hablamos de una importante parte de la fuerza laboral. Y lo que yo les venía diciendo es que la informalidad es sinónimo de desprotección. Y la muestra más clara y dura de eso fue lo que nos ocurrió en la pandemia. Entonces quisiera mostrarles un gráfico donde se ve cómo se afectó el nivel de empleo de las personas cuando se cerró la economía. Va moviéndose las líneas, Paola. Esa línea me parece que es Perú, sí. Nos vamos a la Alianza del Pacífico. Esto es la región. La Alianza del Pacífico sin Perú significa México, Chile y Colombia, ¿no? En promedio, ellos tuvieron, bueno, todas las economías del mundo cerraron y entonces necesariamente se perdió empleo en todo el mundo, pero en el Perú, que es la línea verde, la caída fue mucho más marcada. Solo en Lima metropolitana, en el segundo trimestre se perdieron cerca del 55% de los empleos. Esa es una caída muy marcada, ¿no? Y bueno, si nos fuimos recuperando en el tiempo, en realidad ya si vemos la línea, esto está el 2021, pero si vemos la línea hasta ahora, ya todos hemos superado los niveles prepandemia en términos de números de empleo. Sin embargo, en el Perú lo que ha ocurrido es una precarización de este empleo. No el hecho de que tengamos trabajo hace que sean buenos trabajos. Claro. ¿No? Pero esta caída dura lo que nos dice o lo que nos muestra es cómo ante un choque rápidamente muchos peruanos pierden empleo, pierden capacidad de ingresos. Hay mucha volatilidad para una gran parte de los peruanos que no pueden planificar bien qué ingresos van a tener, qué gastos van a tener, y este presupuesto del que siempre hablamos que hay que hacer, es muy difícil planificar un ahorro si tienes tanta volatilidad en tu y además que ha costado, ¿no es cierto?, recuperarnos de esta crisis por la pandemia, y ha costado y ni siquiera hemos llegado a las cifras promedio. Ahora, veamos cómo se puede reducir esta informalidad, porque mucho se habla de la informalidad, pero ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son los mecanismos de salida? Bueno, no hay una bala de plata para combatir la informalidad. Si tuviéramos una solución,
yo creo que ya estaríamos yendo por ese camino, porque tiene muchos problemas detrás, ¿no? Uno importante que es de este momento es el tema del crecimiento económico, porque si la economía no se mueve, y es lo que nos pasó en pandemia, justamente la economía se para, ¿no? Pero si la economía se mueve muy poquito o no se mueve, tampoco se generan empleos en general, ¿no? Pero cuando se empiezan a generar más y más empleos, cuando hay una economía que avanza, también se empiezan a generar con más proporción empleos formales y de calidad, ¿no? Lo cierto es que a pesar del crecimiento que hemos tenido, si bien aumentaron los empleos formales, nos quedamos en ese frente, ¿no? Todavía hay mucho que hacer en cuanto a reducción de la informalidad. El Banco Mundial, Norman Loaiza, el Banco Mundial ha estimado que necesitamos un crecimiento promedio de alrededor del 3% por varios años, para que en 10 años reduzcamos a la mitad nuestros niveles de informalidad. En 10 años. En 10 años. ¿No? Pero claro, eso es si se lo dejamos todo al crecimiento, ¿no? Está bien, el crecimiento es fundamental, sin crecimiento no avanzamos, es como el habilitador de que las cosas se den, pero hay que hacer más cosas, ¿no? Y otra cosa bien importante es lo que los economistas siempre decimos esta palabra, productividad. ¿Qué es productividad? Nuestra capacidad, cuánto podemos producir con los recursos que tenemos. Y lo cierto es que los trabajadores peruanos, no porque trabajen poco, no porque sean flojos, sino porque tienen menos herramientas que otros trabajadores de otros países, pueden producir menos en el mismo tiempo. Herramientas tecnológicas o herramientas de conocimientos, ¿no? Habilidades tecnológicas, y todo esto se asocia al hecho de que hay una enorme cantidad de empresas muy pequeñitas, microempresas, pequeñas empresas que no necesariamente están apuntando a crecer y que tienen muchas dificultades para acceder a los beneficios, digamos, y ser capaces de tecnificarse y ser más productivas. Y en cuanto al entorno, y bueno, la otra característica importantísima es que la inversión privada pueda avanzar, que hay un entorno para eso, porque bueno, sin eso no se generan los empleos de los que estábamos hablando. Y eso va por muchos frentes que en este momento también son un problema importante. Por ejemplo, pensemos en el sistema de justicia, ¿no? El sistema de justicia peruano, que vemos que está en crisis constantemente, pues es el encargado de velar porque los contratos se cumplan. Si yo no tengo seguridad de los contratos, que los contratos se van a cumplir, pues quizás no voy a arriesgar tanto dinero, ¿no es cierto? Pues sistema de justicia, las normativas pueden ser laborales de diferentes tipos, o muchas veces los permisos municipales, por dar un ejemplo. Incentivos, ¿no es cierto? Paola, es lo que necesita, porque el peruano es emprendedor, el peruano es chambeador, ¿no es cierto? Entonces, siempre se las ingenia para por ahí salir adelante, pero claro, tienes también un gran golpe con impuestos, con trabas para emprender una empresa de manera formal, y es allí donde mucha gente se frena. Sí, lo que necesitamos apuntar, más allá de, que por supuesto hay que hacerlo cuando es necesario, más allá de castigar la informalidad, es promoverla. Hay que buscar hacerla más atractiva, beneficios, ¿no? Porque incluso hay estudios que muestran que aun si uno hace que la formalización sea gratuita totalmente, muchos eligen no pasar por ahí. Muy bien, Pau, muchísimas gracias por traernos esta información.